Muchísimas gracias a los estudios de la revista de Economía. Estamos en una nueva edición, agradeciendo a todos ustedes por la cobertura y la audiencia prestada a través de las redes sociales. Hoy estamos con una invitada especial, ya está con nosotros en pantalla. Se trata de la doctora Graciela Muñiz Caguana, ella es economista, representante del Consejo Privado de Competitividad. Con ella vamos a tocar el tema del CAS. Recientemente el Estado, a través del Congreso, pues, ha aprobado algunas leyes que favorecen justamente a los trabajadores del Estado y con ella vamos a hablar un poco del tema. Bienvenida, Graciela, y gracias por estar con nosotros en la revista Economía. Muchas gracias, ¿cómo están? Saludos a tu audiencia, gracias por la entrevista. ¿Cuál sería la evaluación general de la ley CAS, aprobada recientemente por el Congreso? ¿Representa un avance en materia laboral o estamos en o ante una medida que no considera la sostenibilidad fiscal del Estado? Adelante, bienvenida. Gracias. Sí, no, definitivamente en términos macroeconómicos es una medida que ya continúa una serie de medidas fiscales en materia de remunerativa y de pensiones que ha venido tomando el Congreso y que efectivamente la preocupación es que representan un riesgo para la sostenibilidad fiscal. ¿No? Actualmente todavía estamos en un escenario con déficits fiscales relativamente controlados, ¿no? Sin embargo, ya en el 2023 y 2024, como producto de esta serie de medidas que ha ido tomando el Congreso, este último periodo parlamentario en particular, ya ha habido incumplimientos de la meta de déficit fiscal que se establece cada año, ¿no? En el 23 y 24 hubo dos incumplimientos, ¿no? Por dos veces consecutivas. En el 2025 se logró cumplir la meta, pero en parte también como producto de los precios de los minerales que han venido siendo favorables y que han permitido amortiguar digamos, el efecto de estas medidas de planillas y otro tipo de gastos, ¿no? Sin embargo, ya el riesgo es que de una manera, dado que estas medidas tienen un componente de rigidez permanente en el tiempo, ¿no? Cuando dejemos de tener este salvataje que nos está dando los precios internacionales, se va a poner más en evidencia esa insostenibilidad fiscal, ¿no? De la cual se está alertando en cada momento que están saliendo estas medidas, ¿no? Bien, entiendo. ¿Qué tan grande es realmente el impacto fiscal de esta ley? El Ejecutivo habla de una presión significativa sobre las finanzas públicas. El Consejo Privado de Competitividad ha estimado o ha revisado algunas cifras concretas al respecto. Sí, esta medida tiene un impacto, un costo anual de 3.000 millones, ¿no? Además de impacto inmediato, ¿no? Porque de ya siendo aprobada la ley, apenas entra en vigencia, eso implica 3.000 millones anuales inmediatamente, ¿no? Que están compuestos de principalmente 2.000 millones, que es el costo de las gratificaciones, y 1.000 millones, que sería la implementación del el CTS, ¿no? Para aproximadamente 370.000 trabajadores, que son los trabajadores CAS en el sector público. ¿Por qué el régimen CAS ha sobrevivido durante todo este tiempo si desde un inicio fue concebido como una modalidad transitoria? ¿Qué nos dice eso sobre la gestión del empleo público hoy en el Perú? Sí, bueno, es un reflejo en general de una política digamos, del sector público, del fortalecimiento del aparato del sector público, del personal, que algo que era pues un encargo de servir, ¿no es cierto? Generar esta carrera en el sector público que no se ha logrado consolidar, que no se ha logrado implementar, ¿no? Han habido una serie de observaciones, de retrasos para poder generar una propuesta sólida que permita implementar una carrera pública, ¿no? Y al no haber esto, han ido manteniéndose diferentes regímenes en el tiempo, ¿no? Del sector público, tanto los que siempre fueron estables como también los CAS, están los locadores de servicios que no son propiamente personal del Estado, pero también
hay ahí permanentemente un personal que viene siendo contratado como locación de servicios. Entonces se siguen manteniendo diferentes formas de contratación de una manera desordenada que facilita este tipo de desórdenes, ¿no? Para aprobar diferentes medidas que benefician a diferentes grupos, ¿no? Justamente quería tocarte esta pregunta sobre esta dualidad que hay en el mercado, justamente en el régimen laboral del Estado, el CAS 276 y el 728, ¿no? Y servir, pues. A la productividad y competitividad del sector público peruano, ¿cómo afecta esta dualidad? Sí, no, definitivamente tener diferentes regímenes perjudica consolidar una carrera pública, ¿no? En los tres niveles de gobierno, ¿no? Y además que también, ya en términos de contratación, genera también mayores dificultades, rigideces a la contratación, ¿no? Es más difícil la movilidad entre el personal, es más difícil la evaluación, ¿no? Del personal en base a su rendimiento, etcétera. Digamos, la idea original de una carrera pública es no solo tener un ordenamiento de los salarios en función de una estandarización, ciertas pautas que permitan tener una lógica de carrera pública, ¿no? En función al nivel de responsabilidades, de años de experiencia, etcétera. No solo eso no se ha consolidado para los tres niveles de gobierno, sino que además tampoco existe por ejemplo, una adecuada pauta de cómo ingresar a la carrera pública, ¿no? Qué requisitos, qué tipo de evaluaciones estandarizadas se dan para que los mejores profesionales puedan entrar al sector público, ¿no? ¿Qué incentivos se generan para que deseen mantenerse en el sector público, ¿no? Facilidades de estudios, etcétera, que complementen a los mejores profesionales, ¿no? Y también evaluaciones, ¿no? Evaluaciones del rendimiento, evaluaciones en función de indicadores de resultados. Entonces, todos esos criterios que deberían ser parte de una carrera es lo que no se ha logrado diseñar, implementar, ¿no? Y estamos viendo, pues, entonces diferentes regímenes que conviven, ¿no? Claro. Ahora, desde el punto de vista de la competitividad, las perspectivas que uno tiene, ¿qué señal envía esta ley a los inversionistas privados, ya que observan con preocupación el manejo de las finanzas públicas en el Perú? Es bastante dinero. Sí, definitivamente. A ver, son diferentes canales de efectos que puede haber, ¿no? Uno, efectivamente, es por el lado de la sostenibilidad fiscal. Como decíamos, esta es una medida de un impacto alto de como aproximadamente 3.000 millones, que además el problema es que no es única, ¿no? No es la excepción. Están habiendo diferentes medidas que están dando una señal de insostenibilidad fiscal, ¿no? Están también, por ejemplo, esta ley reciente que se aprobó en el Pleno sobre el régimen pensionario militar y policial, ¿no? Donde está planteando una cédula viva al personal en servicio que tenga más de 30 años, que ganen como pensión el equivalente al 100% de su remuneración, entonces prácticamente es un régimen de cédula viva. ¿No? Cuando actualmente 55% del sueldo que tenían como pensión. Entonces, ya por ejemplo, esa es una medida que también implica, si bien no es inmediato su costo en términos fiscales, la carga fiscal no es inmediata al año siguiente, digamos, sí se proyecta que en el tiempo, en aproximadamente 30 años, va a costar 3.800 millones de soles anuales. ¿No? Se suma a esta ley desde 3.000 millones que ya hemos dicho de la de CAS y CTS. Está también la ley de docentes cesantes, ¿no? Donde también se estaba planteando de que la remuneración, la pensión de los cesantes de la carrera de educación reciban como mínimo el salario base, que es aproximadamente 3.300 soles. ¿No? Entonces, que eso implicaba anualmente un costo de 7.000 millones, ¿no? Entonces vemos que son cifras altas de costos anuales, ¿no? Ya además el Consejo Fiscal había advertido en octubre del año pasado
esta serie de iniciativas legislativas que estarían costando, que estaban a nivel de dictamen en el Congreso y que de aprobarse implicaban aproximadamente 25.000 millones de soles anuales, ¿no? Entonces vemos que son cifras grandes, que efectivamente el riesgo es que tengan luego un impacto en el déficit fiscal que ahorita no vemos, ¿no? Pero que ya de concretarse por una normalización de los precios internacionales o una rigidez del gasto que nos va a permitir, que va a ser insostenible mantener, va a hacer que inevitablemente en algún momento el riesgo es que entonces estos déficits fiscales van a implicar una mayor deuda, mayores niveles de deuda como porcentaje del PBI, y por lo tanto señales potencialmente problemas para honrar esas deudas, ¿no? Señales de que puede tener un impacto en el grado de inversión al cual accedemos, ¿no? Actualmente todavía tenemos el grado de inversión, ¿no? Pero, digamos, manejar más variables como el déficit fiscal, como el nivel de deuda pública, ¿no? Puede generarnos, además de del componente político, de riesgo político, de inestabilidad política que ya venimos viviendo, puede hacer que en algún momento perdamos el grado de inversión. Y perder eso efectivamente tiene un impacto en la cantidad de inversionistas que vienen, ¿no? Las tasas de interés a las cuales accedemos, el financiamiento, etcétera, ¿no? Entonces, y como dicen algunos expertos, el problema además de perder el grado de inversión no es lo evidente, además de lo evidente que es todo lo que hemos dicho sobre los inversionistas, es que luego recuperarla no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo de un momento a otro solucionar todos los problemas por los cuales perdiste el grado de inversión. Entonces, eso es por un lado, en términos fiscales, el riesgo que puede ser para los inversionistas, ¿no? No, sí, bueno. Eh, mm, Sí, no, sí, sí. disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que estoy escuchándola y es fuerte. Además, son más de 300.000 trabajadores además, bueno, están beneficiados en este sistema. Pero yo le quería preguntar, ¿cuál sería el momento ideal para implementar justamente esta medida como esta, la que está hecho el Estado? ¿Y hay condiciones macroeconómicas en la actualidad, justamente en esta crisis, vamos a hablar política, entre comillas, por la situación electoral? Y por lo que representa, por ejemplo, el Congreso y sus trabajadores, que podrían cumplirse o ampliar beneficios laborales en el sector público. Claro, el problema es el tema de generar medidas que solucionan parcialmente el problema, ¿no? Porque, digamos, no solo está habiendo un problema de diseño en la carrera pública, como decíamos ya con lo de servir, etcétera, sino también está habiendo un problema de cómo se va a solucionar el tema de pensiones en general, ¿no? Sabemos que hay un problema pendiente por resolver de cómo hacer que la población en general acceda a pensiones y a pensiones justas y acordes al nivel de años que han, ¿no? aportado. Entonces hay una serie, una reforma de pensiones que está pendiente, ¿no? de solucionar y que debería tratarse de una manera universal, o sea, evaluando a toda la masa, digamos, de pensionistas y el impacto agregado que va a tener para tomar decisiones de niveles de pensiones que permita ser sostenible, ¿no? El problema es que como eso no se da, entonces aparecen grupos que tienen una mayor influencia en el poder legislativo, ¿no? Y que entonces velan por su propio interés y toman, y digamos, fomentan medidas que los favorecen a ellos, pero entonces cada uno va por su lado, ¿no? Y va generando una inequidad en el sistema, además de presiones para señales para que los demás que todavía no han llegado a ese beneficio también busquen ese mismo beneficio, ¿no? Entonces, digamos, ya está viendo un grupo, el magisterio, que quiere acceder a una pensión equivalente a un salario, ¿no? Está también la ley
militares y policiales que también quiere acceder a un salario. Lo mismo podría decir el médico, la enfermera, que también. Todos los sectores. Claro, ¿no? Entonces se genera ese efecto réplica en en todas las carreras especiales del Estado, ¿no? Por último, en todo el Estado y también en el sector privado, porque también un docente del sector privado también podría decir, ¿por qué yo no accedo a también a una pensión equivalente a mi salario si el docente del sector público está accediendo a eso? ¿No? Entonces, también genera indirectamente, pero de una manera fuerte, un impacto en el sector privado y a la presión que va a tener si se aprueban este tipo de medidas, ¿no? Entonces genera un efecto réplica, se genera una inequidad cuando algunos acceden, otros no, y por lo tanto una mayor presión. Entonces no son solo estos gastos que ya son altos, sino ese potencial que inevitablemente en algún momento va a significar una presión y que va a duplicar o triplicar dependiendo de los montos. Ya estas medidas que ya de por sí, como vemos, son costosas, Son ¿no? bastante altas, sí. Nos quedan 2 minutos, doctora. Y para cerrar, si usted pudiera recomendarle algo concreto al Ejecutivo en este momento, observando pues esta ley, ¿qué modificaciones o qué promulgaría o cómo aplicaría de forma gradual? ¿Qué le diría y por qué? Claro, bueno, definitivamente esta serie de medidas tienen que elevarse al Tribunal Constitucional para seguir, para ver realmente el tema de que puedan ser aplicadas o no, ¿no? De si constitucionalmente son viables o no. Como ya sabemos, hay también un tema de que en la Constitución se establece que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, ¿no? Está habiendo estas leyes y ha habido diferentes interpretaciones del tribunal, o en su momento hubo una interpretación que, digamos, abrió un poco la puerta que se puede interpretar, que el Congreso sí puede tener ciertas iniciativas, pero el Tribunal Constitucional ya ha aclarado luego posteriormente esa interpretación, ¿no? Y ha señalado que más bien entonces el Congreso tiene que coordinar para que algo sea, digamos, constitucionalmente viable, entonces el Congreso tiene que coordinar con el Poder Ejecutivo las medidas que tengan un impacto fiscal, ¿no? Entonces, en tanto eso no ha sucedido para este tipo de medidas, debería declararse inconstitucionales estas leyes que están saliendo, ¿no? Entonces, por un lado está esa capacidad del Poder Ejecutivo, más allá de los temas políticos que hacen que sea viable o no, o sea, en términos técnicos y en términos de sostenibilidad fiscal, lo que debería hacerse es eso, ¿no? Elevarlo al Tribunal Constitucional. Eh, y en paralelo, pues efectivamente ver, acelerarlo, estas reformas, tanto de la carrera pública como también del sistema de pensiones, generar una propuesta sólida, consensuada, que es un trabajo complejo, pero digamos ya estos problemas llevan años, ¿no? Buscando solucionarse y necesitan ya encontrar una solución justamente para frenar este tipo de medidas que generan un desorden, como ya decíamos, y medidas que parcelan, digamos, la solución, ¿no? Para los diferentes grupos beneficiados. Bien, yo le agradezco bastante, doctora Graciela Muñiz, por estar con nosotros aquí en la revista Economía bastante amplia. Nos va a costar bastante también un poco ampliar la posición, ¿no? del Consejo Privado de Competitividad, sobre todo esta ley de gas, que para muchos quieren personas que están estudiando o quieren entrar al sector público, pues ven algunas mejorías ahora con esta decisión por parte del Estado. Sí, claro, entonces que efectivamente puede eso tener diferentes efectos, ¿no? Por un lado, claro, hay un debilitamiento en el sector privado, el sector privado de pronto entonces ahora tiene, digamos, una competencia un poco desleal, digamos, ¿no? En el sentido de que entonces el otro sector está ofreciendo beneficios que este no está ofreciendo y que va a tener que ver cómo alcanzarlos o ofrecer o alternativas para generar incentivos para que los mejores profesionales no quieran irse, ¿no? Por ejemplo.
Entonces por eso decíamos que estas medidas no solo es el impacto fiscal que tienen, sino también el sector privado generan un costo indirecto fuerte porque van a tener que compensar ciertas cosas, ¿no? Y por otro lado, digamos, en sí no sería malo generar esas competencias. Bueno, va a haber temas de costos fuertes que ya en un contexto de poca formalización en el sector privado, etcétera, afecta definitivamente las posibilidades de formalización o amplía los costos laborales de las empresas, ¿no? Pero aparte de ese efecto, digamos, el tema es que como no se ha generado una carrera pública, entonces el acceso a la carrera pública entonces está haciendo que claro, va a haber incentivos a querer entrar a la carrera pública, pero ¿cómo nos aseguramos de que sean los mejores los que accedan a estos beneficios, ¿no? Porque digamos que sí nos interesa que nuestros mejores profesionales eh, se sientan adecuadamente remunerados, etcétera, tanto en el sector privado como público, ¿no? Pero más allá de dejando por un momento el problema de sostenibilidad fiscal, ¿cómo nos aseguramos que solo los mejores entren y esto más bien no genere que tanto buenos como malos entren a la carrera pública para que luego no puedan salir, no se pueda luego, no se puedan evaluar? De Entonces, política. claro, entonces esas evaluaciones de ingreso no existen, entonces por eso es que hay un tema de mucho desorden que puede generar malos incentivos, ¿no? De crecimiento del sector público finalmente, ¿no? Porque esto definitivamente, como señala, va a generar un incentivo a que más gente quiera entrar al sector público, pero no salen en la misma medida, ¿no? No es que se puede sacar gente del sector público, entonces solo va a incrementar y no tenemos las condiciones para asegurar que solo los mejores van a entrar al sector público, entonces ahí se generan los problemas, ¿no? Sí, sí, es verdad, bastante problemática la situación. Agradezco los minutos, doctora, por estar con nosotros en esta oportunidad. Gracias, gracias a ustedes. Bien, las palabras de la doctora Graciela Muniz, ella es economista, estuvo con nosotros del Consejo Privado de Competitividad, hablando justamente de este tema del CAS, el tema pues que está de moda, pues hoy en día más de 300.000 personas, trabajadores, pues están beneficiándose con esta oportunidad que ofrece el Estado a través del Congreso. Con esta información volvemos a los estudios de la revista Economía.